Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos desde el estudio Excelencia. Doctora Nelly Canseco, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenas tardes. Padre Jorge Amando Vázquez, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros en este programa de Excelencia Personal. Qué gusto tenerte, padre. Y hoy la ocasión, amigos, el tema, una ética para nuestro tiempo. ¿En verdad habrá una ética para nuestro tiempo? Yo creo Porque que a veces sí. dicen que está ya muy pasado de moda eso de la ética, ¿no? Ahora ya es saber quién tranza más a quién se gana la grande, y no entremos en esos temas porque va a ser una locura. Pero así es, ¿no? Con este año electoral y con el tema de política y el tema de grandes corporaciones comiéndose a otras empresas. Recientemente escuchaba de una empresa que se dedicó a comprar empresas clave, por ejemplo. Y de esas empresas clave tenían un producto único. Y entonces, ¿qué hicieron? Si el producto valía 100, ahora vale 500. Porque lo compró una empresa más grande. Monopolizar. Monopolizar y decir, ¿y qué? Pues estamos en el mercado y de eso se trata. Claro. Y los llevaron a juicio y no les pudieron hacer nada. ¿Te Porque parece raro? legalmente no había nada que pudieran hacer. Pero finalmente, pues hicieron su santa voluntad. Uh-huh. Haciendo caro productos para vivir mejor, para salir adelante de un cáncer, para infinidad de cosas, ¿no? Que dices, qué bárbaro, ¿qué pasa con el mundo que hoy carece tanto de ética? Uh-huh. El ser humano deja la ética de lado, la dejamos atrás, la dejamos prácticamente en la basura, ¿no? Sí, yo pienso que cuando hablamos de una ética para nuestro tiempo es como un reto que no es fácil de conseguir, sino es un trabajo que hacer diariamente. Ya desde el mundo de los griegos, la palabra virtud era una palabra muy connotada, arete, decían, que era el conjunto de actos buenos que el ser humano hacía para mejorar el estado y su estado de salud personal. Por eso una ética para nuestro tiempo no solamente es algo que se puede reclamar, sino en realidad es un acto de supervivencia. Uh-huh. Tú lo mencionabas hace un momento de una gran corporación, pero yo creo que cada uno, su propia familia, uh-huh, incluso su propia vida, está reclamando un arete. O sea, un conjunto de acciones positivas que puedan hacer el ser humano pueda mejorar. Cuando usamos la palabra arete, virtud, para muchos les puede sonar como una palabra de moral, una palabra incluso religiosa, pero originalmente no es un tema que es una cuestión filosófica o moral, sino tiene que ver con el diario vivir. Por eso las virtudes que se proponen para una ética para nuestro tiempo son las que tenemos que reclamar, y vamos a dar un elenco de virtudes muy interesantes, yo diría que necesarias y que muy pocas veces les hemos prestado atención. Por ejemplo, ¿quién ha hablado de la virtud de la falta de intención, por ejemplo? A lo mejor yo, leyendo la obra de Romano Guardini, uh-huh, La esencia del cristianismo, nos dice que una virtud hoy que se tiene que reclamar es la falta de intención. Desde ahí empieza uno a pensar en qué consiste una virtud como la falta de intención. Y yo creo que de eso hablaremos, ¿no? Uh-huh. De una virtud tan importante como, por ejemplo, la paciencia. ¿Qué significará la paciencia y de dónde podemos copiarla? ¿Qué significará otras virtudes que muy poco ponemos atención a ellas, saliendo de las clásicas? Porque si solamente tocamos la parte clásica, por ejemplo, la virtud de la prudencia, justicia, fortaleza y templanza que habla Platón en la República, muchos hemos hablado, por ejemplo, de la prudencia, de la justicia, pero no vamos a tocar ni una de esas, sino de esas virtudes, por ejemplo, la aceptación. ¿Qué querrá decir eso de la aceptación? Entonces, una ética para nuestro tiempo es irnos a eso que prácticamente nadie se atreve a hablar, porque cree que eso no es una virtud. Se ha vuelto tan trillado. Exacto, o sea, se ha hablado tanto que es, no, ya eso ya se entendió.
Pues ahora lo abandonamos. Uy, pues salió peor. Exactamente. Por lo tanto, yo creo que sí necesitamos ir a esta parte que fundamenta el ser humano, a ese engranaje o fibras humanas, quería mejorar su vida de una manera correcta. Vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con la moral. De hecho, Guardini es muy enemigo de decir todo lo que no se tiene que hacer. Dice que la moral y la ética tiene que hablar de lo que sí se puede hacer. O sea, todo en positivo. Exactamente. Sí se puede hacer y son cosas que están al alcance de la mano, por eso es una ética para nuestro tiempo, y que puede el ser humano en cierto momento, tan al alcance de su mano, que lo puede realizar y que puede mejorar este mundo, ¿no? Porque hay una especie como de Philip Murray, tiene un libro muy bonito que se llama El Imperio del Bien. A mí me llamó la atención desde un principio el libro, pero es eso precisamente, cuando hacemos del bien un espejismo y empezamos a hacer, como tú decías, cosas moralmente aprobadas, pero que llevan al traste a toda una sociedad. Sí, abusadoras. Pues, sí. Exactamente, pero como hacemos el bien. Sí, en contra de la humanidad. Oye. Por ejemplo, los fariseos pecaban, su pecado mayor era pensar que eran buenos. Sí, qué fuerte. Fuerte. ¿No estaremos volviendo a vivir eso hoy día? Pero fíjate, por ejemplo, que los discípulos cuando iban a predicar, nunca los mandó a otra cosa, Jesucristo. Los mandó a echar incluso espíritus malos, a curar enfermos, incluso a decir a serpientes. Jamás Jesús los mandó con los fariseos. Sí, jamás los mandó a corregir. No. Los fariseos se los apropió él personalmente, porque eran los más duros. Bueno, no sé si decir eran o son, porque eso se los toma muy a pecho. Entonces, muchas veces creemos que somos buenos, entre comillas, y alguien leía una frase yo muy interesante: cuando empieces a creer que eres bueno, empiezas a actuar como un demonio. ¿Te acuerdas? Lo decía mucho mi padre, ¿no? Claro. El que se cree santo empieza a actuar como demonio. ¿Y quién lo va a Cuidado aguantar? con eso. Claro. ¿Quién lo puede aguantar? Y además, digo, qué arrogancia, ¿no? Digo. Pero para mucha gente es lo normal. Sí. Juan Camaney. Exacto. ¿No? Juan Camaney. Sí, son figuras, exacto, que inclusive se han llevado a otro nivel, ¿no? A otro nivel muy grave, y yo creo que sí necesitamos entender que una ética para nuestro tiempo, con ciertas virtudes, nos puede mucho ayudar. Le entramos de lleno después de esta pausa. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos en el programa de hoy, Excelencia Personal, una ética para nuestro tiempo. Pues se está poniendo sabroso el tema, padre Jorge Amando Vázquez. Siempre un gusto tenerte aquí y reflexionar en lo profundo contigo. A ver, compártenos, vamos a hablar de la veracidad. La veracidad. Dice Romano Guardini que la verdad está puesta para ser dicha. La veracidad es partir de una realidad. Yo creo que somos demasiado platónicos e idealizamos de un mundo posible, pero irreal. Por lo tanto, yo creo que tenemos que volvernos más aristotélicos. Yo cuando me acaban de invitar a dar un tema para sacerdotes que tratan con matrimonios, a mí me sorprendió porque yo no, de verdad, se los juro honestamente que no puedo ir y decir lo que debe de hacer un sacerdote con los matrimonios. Pero cuando les dije esta pregunta, ¿tú qué eres, platónico o aristotélico? Y todo el mundo se quedó así un poco complicado porque el tema era el amor. Platón arrasa en la ideología, pero desgraciadamente no conecta con la realidad. Por eso el campeón, desde mi punto de vista de la veracidad, siempre va a ser Aristóteles. Y Aristóteles es poco leído el día de hoy, porque al no conectar con la realidad, porque al conectar con la realidad nos espanta, nos asusta.
Entonces la veracidad, lo dice muy bien Jesucristo, la verdad los hará libres. Cuando tú te reconozcas a ti mismo como eres, empiezas a ser una persona diferente. Pero cuando empezamos a adornar lo que somos, como y a querernos vender más arriba, más alto. Exactamente. Pues luego es insostenible. Sí, algún tema que podríamos hablar aquí en alguna ocasión, grabar, se llama las máscaras más caras. ¿Cuáles serían las máscaras más caras? Y prácticamente vamos a ese punto, cuando no somos veraces. Sí. No hemos entrado a lo que realmente nos define como seres humanos. Parece ser que el gran enemigo del ser humano es lo humano. Lo humano. Sí, es una contradicción, pero es una contradicción, por supuesto. Porque Platón nos ha vendido una idea de lo ideal, de lo que está más allá de la realidad, del mito de las cavernas. Pero Aristóteles nos ubica y nos dice, la verdad es la conexión de lo real con la inteligencia. Él dice, adequatio rei y el intelecto, ¿no? La adecuación de las cosas con la cabeza. Y el primero que tiene que ser veraz es el mismo hombre. Por eso una ética para nuestro tiempo debe de partir de lo real. A lo mejor un poco desnudo, cruel, así directamente, pero que es real. O sea, que el que es alcohólico es alcohólico. ¿Por qué darle más vueltas? Obviamente no admitimos un defecto porque estamos de acuerdo con él, sino el admitirlo empieza a hacer la persona procesos de transformación. Por eso lo real siempre va a ser algo que nos va a apoyar. Hoy te venden magia por todos lados. Hay por ahí en Facebook un vendedor de magia, un vendedor de sueños, y es tan bonito cuando va con su carreta por los caminos y a las personas les hace realidad casi todos sus sueños, pero cuando él se va, descubren que eso será humo. Y ese es el humo que nos vende hoy cualquier tipo de tienda, cualquier tipo de medio de comunicación, Facebook, redes sociales, o sea, detrás de muchos lugares revistas, vemos eso, ¿no? Claro. Lo efímero. La revista, exactamente, lo efímero. Cuando una persona quiere lo efímero, lo tendrá, pero como su nombre lo dice, se esfuma. Desaparece. Se desvanece. Se desvanece. Gili Lipovetsky, su libro El imperio de lo efímero. O sea, si lo leemos, nos vamos a dar cuenta que muchos vivimos una ilusión. Sí. Y esa ilusión no permite que este mundo sea mejor. Cuando alguien te dice, en mis primeros 100 días de gobierno voy a hacer esto, y se los cuentan, y la verdad, no. Sí, no, bueno. Ante notario público tampoco. Sí, no, bueno. De verdad. Pero al rato le dan una lana al notario público para que diga que sí lo hizo. Y bueno, digo, son una cantidad de cinismos detrás. Sí, yo vivo en Chilpancingo. Y alguien fue y dijo ante notario público que iba a abastecer de agua durante el sexenio. Te tengo que decir que ese es el año número 6 y de agua, nada. Hijo. Es el imperio del efímero. No hay ética. Pero ¿qué tal vendió para conseguir los votos que quería? ¿No? Por ejemplo. ¿Qué tal vendió para que consiguiera los votos que quería Peña Nieto para ser el gobernador del Estado de México? Pues lo vendió, y también ante notario público. Es el mismo tingladito, ¿no? ¿Te das cuenta? Y luego para presidente, pues lo mismo, digo. Yo pienso que a veces cometemos un error, en todos los lugares se cuecen habas, de contratar expertos en imagen. Sí, porque se vuelven expertos en manipulación y expertos en promesas de castillos en el aire, pero que, bravo, ¿no? Como dice este nuevo, son unos magos. Pues tú también eres un mago, querido candidato del PRI, porque también yo no le entraría, fíjate, a ser candidato de un partido al cual tengo que obedecer, al cual tengo que rendirle tributo y al cual tengo que proteger a los corruptos que están detrás de ese partido. Son más de 22 gobernadores detrás de ese partido, tan solo en este sexenio, que están perseguidos por la justicia. Y hay algunos que están claramente vistos en Texas, escondidos ahí, que saben exactamente dónde están y que no hay un orden de captura, porque es un proteccionismo desde adentro. ¿Y cuándo vamos a hablar de eso, amigos, en los medios de comunicación? ¿Cuándo se va a decir? ¿Cuándo va a aparecer por todos lados en Facebook, en las redes sociales? Caray, perdón, yo un candidato así, oye, es que es el más capacitado. ¿Capacitado?
Pues no lo dudo. Yo, Gerardo Miguel, digo, sí, capacitado para probablemente encubrir, tapar, ahora sí que manejar números. Y entonces no hay bronca, aquí se llevaron todas las arcas del país para los próximos 30, 40, 60 años, como en Coahuila. Me vuelvo a robar la elección. Yo, papá gobierno, me vuelvo a robar la elección por tercera ocasión. Tú pregúntale a cualquier personaje de Coahuila. No quieren que ese partido esté. Pues se robaron la elección. ¿Qué sucedió en el Estado de México? Lo mismo. Entonces, ¿por qué vivimos esta falta de ética y pues ambición desmedida, ¿no? O sea, estamos volteando completamente la escala de valores y estamos entregándonos a que mi familia tenga lana a lo menso. Mi nombre, pues importa o no importa, o a ver ahí como el que venga me lo cubre. Sí. Pero ¿sí o no? O sea, sí, es el punto. La cuestión política tal vez sea la más visible, sí, claro. Pero por ejemplo la parte de la figura estética. No sé, Nelly, tú nos puedes hablar de los alimentos que transforman, pero está hablando de una transformación un poco más profunda desde mi punto de vista, ¿no? Yo soy un consumidor 100% de los productos de Golden, me ha ayudado muchísimo en todo mi trabajo, en lo que yo he hecho, lo puedo decir públicamente. Pero también esa parte de vender lo estético, incluso mucha gente fuma para adelgazar. Sí, lo que hay detrás, ¿no? O las nuevas parroquias. A pesar de su salud. Sí, o las nuevas parroquias que se llaman gimnasios. Eso me parece interesante, que las nuevas parroquias sean los gimnasios. Porque es el culto al cuerpo. Culto al cuerpo, una imagen. Y aquí hemos hablado... Sí, una cosa es cuidarte, y estar bien y hacerte a ese punto responsable de tu salud. Exacto. Porque es el único cuerpo que tienes y Dios te lo dio para bien, no para que lo deshagas y lo maltrates. También esa es tu responsabilidad, cuidarlo. Y otra cosa es vivir para hacer ejercicio todo el día, ¿no? Que luego, bueno, pues eso causa muchísima frustración y sobre todo en las mujeres que ven un modelo a seguir y quieren estar como esa mujer y cuando te preguntas, a ver, ¿por qué está así? Una, o llevan 18,000 cirugías, entonces no es real, o le dedican 6 horas a hacer ejercicio. ¿Quién de nosotros o todo eso junto, Nelly, más pasar hambre? Sí, por supuesto. Y tener una vida que dices, hijo, pobre, no puedo hacer un chorro de cosas. Claro. Sí, cosas del día a día, reales, ¿no? Lo real, o sea, la veracidad tiene que ver con eso. Y con otra virtud que después a lo mejor regresaríamos a hablar, que se llama la aceptación. Hablamos de ella en breve. Volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos hoy en el programa hablando de la ética, una ética para nuestro tiempo, el tema de hoy. ¿Será que tenemos que regresar a lo que era antes? Como puedo hablar de mi abuelo, con toda rectitud y honestidad, y me acuerdo cómo mi papá se refería de él. Sí. Y que no hacía falta un contrato, un pagaré. Sí, un poner su firma en un papel, ¿no? Su palabra valía. Cuando él decía, sí, te voy a pagar en tanto tiempo, porque tú me hiciste favor de prestarme, en tanto tiempo lo pagaba, y la palabra bastaba. Decir, yo como hombre te lo voy a pagar, o yo como mujer cumplo tal o cual cosa. Es que hasta eso se ha perdido hoy. Sí, obvio. Pero yo pienso que todo se trata en la educación en gran parte, ¿no? Por ejemplo, la siguiente virtud que estamos proponiendo para una ética para nuestro tiempo es la aceptación. Si podríamos decir, ¿por dónde empiezo si quiero ser una persona moral? Hay que empezar por la aceptación, porque creo que el principal enemigo somos nosotros mismos. No hay una aceptación de lo que soy, de lo que quiero, de lo que me propongo. De lo que me falta. Exactamente. Por eso decíamos hace un momento, si no conectamos con la realidad, no puede haber una ética. Porque aquí no estamos construyendo castillos en el aire, ni peleando con los molinos de viento. Sino estamos hablando de la realidad, de lo que nosotros somos, y aceptarte tal cual eres un ser humano. Sí, limitado. Exactamente. El Romano Guardini, si lo cito mucho, yo creo que él es un clarificador de muchos pensamientos, decía claramente esto: ¿cuál es el origen del alcoholismo? ¿Cuál es el origen de la drogadicción? Y él decía,
de no ser capaces de aceptar nuestro propio ser. El primer paso de Alcohólicos Anónimos es la aceptación. Exactamente. Es reconocer mi impotencia ante el alcohol y entonces a partir de ahí, ahora sí que pedirle a un poder superior, no le llaman Dios, no le llaman el Creador, pero bueno, un poder superior para que sea un poquito más religioso. Exacto. Y de alguna forma que, pues ese tocar ese fondo de sufrimiento y tocar esa realidad de reconocerse alcohólico, ¿no? Sí, al punto, aparte de eso lo que tú comentas, es lo que decía, pesa tanto la humanidad, pesa tanto el ser humano, que no lo aceptamos. Pero una ética que acepta el ser humano no es para que sientas el peso, por ejemplo, de alguien que descubra que soy mentiroso, por ejemplo. Eso debe ser un peso muy fuerte. O de repente mi esposa me exige que yo tenga ciertas cualidades que de repente yo no tengo. Eso pesa. Y tarde que temprano una frustración termina en una evasión. Y esa evasión no es sintomático que el día de hoy, con tantas comodidades que vivimos, vivamos tan vacíos. Y además puede rayar hasta en una depresión. O angustia. Sí, angustia, depresión, en fin, ¿no? O estrés. Desencadenar de todo, claro. Sí, por lo tanto, entonces el ser humano, el peso que le estamos pidiendo que tenga, es un peso natural, es un peso normal. Algo tendrá la humanidad que hasta Cristo mismo quiso tener porque Dios nos pudo haber redimido de muchas maneras, pero fue por medio de una encarnación. Alguien ha dicho que tenemos que pasar de la redención a la encarnación. O sea, la palabra tenemos que hacerla carne en nosotros. Por eso es tan importante la aceptación, porque no tenemos otra cosa más que carne. El concepto carne en el término griego y en el término hebreo significa unificación. Y de ahí viene la palabra holística, cuando integra el hombre, la mente, el cuerpo y el espíritu. Por eso la aceptación es con toda nuestra humanidad. Con toda nuestra humanidad. Pablo dice de Jesucristo, se hizo semejante en todo, menos en el pecado. Jesucristo sintió hambre, sintió sueño, sintió angustia. Sí, tuvo tentaciones. E incluso tuvo un dolor tan profundo. La Reñaga lo explica muy bien. Cuando dice que Jesucristo, cuando muere, no muere tanto en una cruz, que sí muere efectivamente en una cruz, pero su momento más angustioso, momento más difícil, fue en el Huerto de los Olivos, cuando sintió el peso de la humanidad y el peso del ser humano que tenía que transformar, que eso se fue directamente a un sentimiento profundo en su corazón y quedó totalmente dañado. Y que aceptó desde la parte humana el decir, hago el sacrificio. Ese es el peso de la humanidad. El compromiso, ¿no? Ese es el peso de la humanidad. Padre, si puedes librarme de esto, líbrame. Si no, bueno, pues adelante. Claro. ¿No? Y científicamente está demostrado que cuando alguien tiene un peso fuerte y un dolor profundo, el primero que se afecta es el corazón y empiezan las venas a contraerse y eso hace que se sude sangre. Y por eso cuando Cristo abraza la cruz al día siguiente, Cristo fue condenado alrededor de las 2, 3 de la mañana, según los estudios que se han hecho. Y al día siguiente llevado a crucificar a las 12, su corazón ya no aguantaba más. Por eso cuando llega, solamente dura en la cruz 3 horas, sabiendo que el que moría en una cruz duraba 3 días. Por eso cuando le avisan a la autoridad que ya ha muerto, dice el texto que se quedó totalmente sorprendido como alguien ya había muerto. Es que la crucifixión es el peor de los castigos, que no era nada más para un momentito, no, era para 3 días, estar colgado. Claro. El que más tenía consistencia. Era generar sufrimiento, ¿no? Exactamente. Ahora también acá la pasión y todo lo previo, bueno, fue una locura, ¿no? Por eso yo diría que seguramente todos nuestros amigos disfrutaron la Semana Santa, que a lo mejor en la profundidad de la meditación debemos de pensar cómo quedaría el corazón de Jesucristo afectado por los sentimientos humanos. Sí, por el rechazo. El rechazo. Que vino fue traernos amor. Fíjate, Jesucristo dice una palabra a Juan Bautista. Lo dice claramente: dichoso aquel que no se escandalice de mí. Cuando yo leí el libro de El Señor, es un libro bonito, hermoso, de Romano Guardini, dice efectivamente eso. ¿A qué se refería que no se escandalicen de mí? Se está refiriendo a lo humano. Que el Mesías no vino en gloria y majestad,
sino pasó por el tamiz, vamos a decirlo así, espero que no cometer un error teológico, de la humanidad, para poder sentir el peso de la humanidad, pero no dice que Jesucristo se fue a tomar. Jesucristo no fue no sé, de parranda para que se le olvide la evasión o la enajenación de su persona, sino asumió tal peso en su humanidad, que no tan solo fue su humanidad, sino la humanidad del mundo entero. Y eso el corazón lo destrozó. Lo destrozó. No, hombre. Por eso, al día siguiente, cuando muere, Larrañaga lo explica perfectamente, muere porque el corazón no da para más. Y ese es el peso de la humanidad, y ese es el peso de la aceptación. Cuando nosotros aceptemos esa humanidad nuestra que pesa, entonces estaremos redimiendo nuestra propia humanidad. Pero si te das cuenta, lo propio y característico de nosotros es evadir el dolor. Sí, evadirlo, negarlo, salirse por la tangente, ver cómo quedó mejor, en fin, es toda una serie de mecanismos que hoy en día esa vida light también se impone, ¿no? Sí, por supuesto, y la resurrección es el tema tan hermoso que lo explica muy bien Mel Gibson cuando dice que las vendas se desinflaron. Es un concepto teológico que conviene reflexionar. Volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos en el programa de hoy, Una ética para nuestro tiempo, con el padre Jorge Amando Vázquez. Pues la aceptación, qué bella explicación nos has dado acerca de la veracidad, la aceptación, y ahora vamos a la paciencia. La paciencia, si nos preguntáramos si el hombre practica virtudes, la respuesta es sí. Pero la pregunta sería, ¿Dios también practica las virtudes? Es una pregunta muy bonita, ¿no? Antropomórfica. Obviamente antropomórfica, ¿no? O sea, es ponerle cualidades humanas a Dios que no se puede. Pero antropomórficamente hablando, o sea, ponerle virtudes a Dios humanas, podríamos decir que Dios practica, y la más alta virtud que Dios tiene en el concepto de Guardini es la paciencia. La paciencia. Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué este mundo no ha quedado destruido desde hace muchísimo tiempo? Sí, porque Dios no ha perdido la esperanza en los seres humanos. Claro, porque practica la paciencia. Sí. La paciencia es una virtud que se tiene que reclamar para nuestro tiempo. Ahora, padre Jorge Amando, esto mal entendido es que a mí me está yendo de la patada, de la cachetada. Bueno, me acerco a Dios. Y no me cambian las cosas. Pues si no es un boleto de lotería ya con premio ganador, digo, perdón por la burda comparación que hago, pero no funciona así. ¿Me explico? Pero Dios está ahí y está paciente al ver que yo, Gerardo, le doy la espalda. Y que está la invitación latente al día que yo volteé a Él. Y eso es en cada uno de los seres humanos. Sí. Hay un relato en el Génesis que es el diluvio universal, que fueron 40 días. Entra un poco en conflicto con lo que estamos diciendo de un Dios que destruyó. Pero si te das cuenta en el relato dice que nunca más volverá a hacerlo. Hizo el pacto. Y apareció el arco iris en signo de alianza, en signo de pacto. Así es. Pero si vamos a la India, vamos a encontrar un Dios que se llama el Dios Shiva, que es el Dios que crea al mundo, pero los hombres se portan tan mal que lo destruye. O sea, ese es un Dios castigador. Y de repente al destruirlo le queda la remodelación de conciencia y dice voy a hacer otro. Pero también le queda mal y lo vuelve a destruir. Y así por la eternidad. Ese es el... O sea, es el juego de ir y venir. Es el juego de ir y venir. Es el juego de ir y venir. Que es lo mismo con los judíos, ¿no? Es la tierra prometida. Exacto. Dios también nos la debe, ¿no? Sí. Es esa sensación, digo, y perdón, así funciona, ¿no? El libro del Deuteronomio, un excelente libro que tendremos que leer todos. Pero a lo que voy es precisamente a un Dios que es paciente y que nos da lecciones de paciencia.
Si nosotros vemos el actuar de Jesucristo, es un actuar paciente de manera excelente. Ahora, ¿por qué mencionamos todo esto? Porque el hombre también tiene que aprender la paciencia en un mundo como el nuestro. Un hombre que sepa esperar los procesos, que saber que todo tiene un tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de la paz, tiempo de guerra, tal y como menciona la sabiduría judía. Pero esta paciencia no la estamos aprendiendo. Hoy el ser humano es alguien impaciente, veloz, que corre por todos lados y que además ciertamente... que corre a todos lados, padre, y perdón que te interrumpa, pero corre a todos lados, ¿a dónde? A donde sea, nada más hay que correr. ¿Cómo? O sea, y el sentido de vida y los objetivos, nada más es la prisa, ¿no? Evasión. Por lo tanto, yo creo que sí debemos de aprender esa parte de una ética para nuestro tiempo de la paciencia. Job. Como Job, por ejemplo, ¿no? O como la mamá que su niño va en tercero de preescolar y dice no puede aprender a leer. Y de repente, bueno, ni es momento y está ahí fatal, ¿no? Exactamente, a unos niños les tarda un poco más el proceso. Porque es normal. Porque es normal. No sé si has visto, Nelly, cómo sufren las mamás a este punto. Sí, claro, pero ya es otro punto, pero viene desde lo mal planeado que está lo académico y por qué no se respetan los procesos incluso neurológicos para los cuales estamos hechos. Habrá aquel que se le facilite mucho empezar a leer antes porque tenga esa capacidad. ¿Tú crees que sería más listo? Yo creo que no. No, es lo que te digo, o sea, no es más listo uno que el otro. ¿Quién sabe si más listo o no? ¿Quién porque sabe? tendrá otras habilidades. El problema es la autoestima de ese niño que, contrario a sus compañeros, no pudo empezar a leer en kinder. Y si él se siente que no es capaz y no tiene una familia y una maestra y alguien que lo respalde y le diga, vamos pianito, no y con prisa. paciencia, exacto, con esa no prisa, vas a lograr conseguir todo, se puede quedar con la falsa idea de no puedo. Exacto, yo estoy mal. Sí, entonces ya desde ahí se deteriora el mismo ser, ¿no? Y como te das cuenta, creo que esto se puede traducir en otras palabras muy sencillamente, que nosotros en nuestra vida ordinaria tenemos que saber reflexionar. Y esa reflexión, es regresar, flexión hacia sí mismo, es la persona que tiene la capacidad de saber que todo tiene, dices tú, su tiempo, pero eso el ser humano en la actualidad no lo está practicando. Somos muy impacientes. Creo que necesitamos recuperar esa tranquilidad, esa paz. La pregunta cómo podría hacerse. Romano Guardini es muy claro cuando dice, ¿por qué no vamos caminando por la calle y vamos reflexionando una frase o pensando en nuestra propia vida sin detenernos en un escaparate, sin distraernos con un anuncio? Sí, sin comprar un café, ¿Acaso lo podremos hacer? Pues es que... ¿Acaso lo podemos hacer? Pues a lo mejor tendremos que hacer lo que hizo nuestro Señor, ¿no? Irnos al desierto. Digo, es que es una locura, ¿no? Sí, es que el desierto yo creo que es una palabra técnica, porque creo que tiene que conectar el ser humano consigo mismo. Claro. Silencio. Con silencio y consigo mismo, por supuesto. Sí, fíjate que partiendo de esta idea que estamos hablando de la reflexión, Anselmo Green tiene un libro hermoso que se llama La Confianza. Y ahí dice que tenemos que darnos baños de silencio. Si tú supieras qué tanto me ha ayudado eso a mí. Baños de silencio. Nos damos baños de muchas cosas. Pero ¿cuándo nos hemos dado un baño de silencio? ¿Cuándo nos hemos ido a un templo, sentado en una banca? Porque un templo yo creo que ayuda. Un parque, ver amanecer, ver anochecer, hablar con mis hijos, verlos reír, verlos jugar, eso es la paciencia. Simplemente es eso. Y además nos permite, si hacemos algo así, deleitar el momento, ver lo que no vemos porque pasamos siempre por ahí inadvertidos, sí. Disfrutar ese árbol, disfrutar los pájaros, disfrutar los niños, cómo hacen lo que hacen, cómo ríen, cómo... A veces es que voy muy aprisa. Sí. Pues sí lo veo. Es como cuando alguien hace algún viaje, y no sé si te ha tocado que alguien hace un viaje de placer, de turismo, y alguien va con su cámara, y está tome fotos. Y de repente ves una persona al lado, no está tomando una foto, está contemplando el paisaje. Claro. ¿Quién lo disfrutó más? ¿El que quiso aquilatarlo y decir, hey, ¿me lo llevo? ¿Me lo voy a llevar para mí aquí? ¿O el que se sentó, lo vio, lo disfrutó
y se puso a hacer introspección. Sí, ¿Quién lo disfruta más, no? Partiendo de eso, Pilar Sordo dice que ese es un problema que tenemos nosotros como humanos, que de todo tomamos fotos, pero nunca las imprimimos. Sí, además. ¿No te has dado cuenta? Y ya después ni las analizas. Mira, ve estas fotos rápido, ¿no? Hasta las vas pasando así Y como... esa bórrala porque no sale bien. Sí, sale borrosa. ¿Qué pasa? Dice, ¿quieres hacer algo en tu vida? Imprime lo que capturas. Porque luego los abuelos se lo pierden. Se lo pierden, no pueden manejar el celular. Entonces, reflexión. Así es. Ese es el nombre del juego. Paciencia. ¿Qué es lo que reclama una ética para nuestro tiempo? Volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos aquí en Excelencia Personal, pues prácticamente, te iba a decir, padre Jorge Armando, conclusión y demás, pero pues todavía falta mucho, entonces vámonos de carrerita. De carrerita. Sí, si no, continuamos Con los en que otro siguen. momento. Claro, Sí. le damos una segunda parte. Claro, ¿no? la Me parece justicia, bonito. la justicia. A ver, justicia. Cuando el Mateo 6 es el lenguaje de la montaña, dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Yo no me había puesto a pensar que pone dos necesidades básicas en el ser humano, el hambre y la justicia. Sí, A ese mismo nivel. sí, exactamente. Cuando busquemos con el mismo afán con que buscamos la comida y buscamos la sed, con ese mismo afán busquemos la justicia, entonces estaremos siendo felices. Pero la justicia pensamos que es una virtud, que es la justicia para los demás. O que les toca a los abogados. A los abogados, en última instancia. a un político, el bien común, pero me atañe también a mí. Sí. Y debo de buscar mi justicia, que en términos bíblicos significa santidad, que significa la bondad. Cuando así busque, como busco la comida y busco el agua, así empezaré a vivir precisamente la justicia. Mientras no. Me encantó el concepto, padre Jorge Armando, porque buscar la justicia en términos de santidad, ¿de a qué nivel lo estamos poniendo? Exactamente, un nivel un poco elevado, ¿no? Sí, bellísimo. Pero es que es necesario. Claro. Y cuesta, porque también comer cuesta. Sí. Y Y comer rico y en un buen lugar cuesta más. Sí, es que yo en Chichihualco, donde fue mi primera parroquia, aprendí eso de que primero mis dientes y después mis parientes. Está buenísimo. Eso es buenísimo, ¿no? Cultura popular. Y Cultura aplica, popular. aplica para tus sentimientos, aplica para tu interior, para Sí, tu salud. sí. No puedes Aplica cuando ayudarle a vas en un otros. avión, que te dicen, Sí. ponte, que en caso de que falte oxígeno, primero tú y Primero. luego ayudas al de al lado, aunque sea un niño. O sea. Sí, tu hijo. Sí, digo. Tu hijo. híjole. Entonces, esa parte, mientras no busquemos con ese mismo afán la justicia, entonces no podemos, ese es el nivel, ¿no? Si te parece otra virtud que me Por parece favor. muy, muy interesante, es el respeto. El respeto tampoco está de moda. El respeto tenemos, dice, que crear un espacio entre la persona y yo. Y esto se ha perdido, porque como tenemos la cultura de la inmediatez, casi lo que está sucediendo en este momento lo estamos viendo, y eso lo queremos incluso traducir a la cuestión humana personal. Invadimos la persona, invadimos espacios. El respeto va a empezar cuando creamos espacios. Yo sé que tengo, por ejemplo, yo voy a entrar al cuarto de mi hija y le toco la puerta antes. ¿Se puede? Claro, es un respeto. Es un respeto, voy a crear un espacio. Es No, que pero es mi es que hija. yo voy antes, es mi hija, hay claro, jerarquías. y es mi casa, ¿no? Sí, ¿cómo? Yo creo que ese punto, alguien dirá que es algo tan sencillo, pero por ahí muchas se veces empieza. invadimos la persona, aunque sea mi hijo, aunque sea mi esposa. Tengo que respetar los espacios. Cuando no hay respeto de espacios y descubrir qué es lo grande, ahí está la clave, dos cosas. El espacio que debe de haber entre una persona y otra, y también lo grande. Descubrir lo grande. ¿Qué es lo grande? La otra persona. Entonces ahí empieza el respeto. Porque Sí, si es un acto de amor. yo me quedo y me igualo, de verdad que me veo mal, no como ser humano. Yo siempre que cuando voy a entrar, toco la puerta. Sí. Toco la puerta. Puede ser la persona más sencilla,
toco la puerta. Claro. Porque tengo que crear un espacio entre la persona y yo. ¿Está haciendo algo malo? No lo sé. Simplemente es otra persona diferente de mí. Y ahí empieza a crear espacios y se empieza a crear los respetos. Bellísimo. Y el día de hoy se nos ha olvidado. Pensamos que cualquier artista que va caminando le tomamos una foto y dice, es que yo, no, Sí, eso es una claro, pirúa pública, pregunta. no, es que es una persona. Claro, eso es parte del respeto, por Sí, y supuesto. luego muchos- los van siguiendo, Sí. los acosan. Exactamente. Su vida Hasta privada. muertos ha habido Sí, por claro. esa causa. Claro. Se cree que por ahí va lo de Lady D, además de otras cosas. Además de otras cosas, pero aquí la cuestión está en que yo debo de crear espacios. Si Y no el creo respeto espacios... es en muchas cosas, ¿eh? Claro, Hasta- claro. Hasta, por ejemplo, en los niños chiquitos, ¿no? Una vez uno de mis hijos, cuando estaba en kinder y tenía como 5 años, me preguntó que si las niñas le podían dar besos, que él se sentía incómodo con eso, porque llegaban y le daban un beso. Entonces la maestra dijo, a ver, aquí vamos a poner orden y, a ver, Santiago, ¿te gusta que te den besos? No, entonces diles. Crear Entonces, espacio. Sí, Sí, se puede, sí. no se puede, porque de repente se nos pasa esa frontera y sí somos muy cuates. No, a ver, o sea, el cuerpo es tuyo y tú decides quién Oye, te va a dar un beso. lo vemos, otro ejemplo similar, Nelly. Ves una mujer embarazada Ujú. y la gente llega y le toca el vientre. Oye, Sí, perdón, se eso es puede, algo no muy se puede, privado. claro. Me explico, es muy privado. Oye, Y a los es que niños yo chiquitos. llegaba contigo, tú embarazada, Nelly, es mi hermana. Oye, ¿puedo? ¿No Claro. puedo? Oye, mira, está pateando. ¿Puedo tocar? ¿Puedo sentir que está Como que eso pateando? es sagrado, ¿no? Exacto, pero hay Y a los niños límites, chiquitos, ¿no? ¿no? Dame De un tocarles beso. la mano a los bebés. A ver si puedo o no puedo. O sea, esa frontera tan Tan delgada. delgadita que Sí. se puede infringir. Que no lo hacemos por ofender a los demás, pero sí es parte importante recordar el respeto y pensar cómo me gusta a mí que me traten. Claro, yo tengo una sobrina que mi hermano tomó agua. Dice, ¿quieres agua? Quítame el vaso. Dice, no puedes tener enfermedades. Así le dijo. Bellísimo, sí. Y no pues, fue oye, por genial. grosero ni por No, grosera, pues. es que hay que crear espacios. Tu vaso, mi vaso, tu plato, mi tenedor, tu tenedor. Exacto, y puedo Es simplemente parte, o no puedo. es parte ya. de la ética de su tiempo. Claro. Pues nos quedan en el tintero, ¿qué te parece hablar de fidelidad, Perfecto. falta de intención, ascetismo, ánimo, bondad, silencio, concentración? Bien, los dejaremos para una siguiente ocasión. Mucho, ¿Quedas mucho. comprometido a hacer esta segunda Una parte? segunda supuesto parte. Ahorita que sí. tomamos nota dónde nos quedamos y de ahí continuaremos para que nos quedemos picados, amigos de Excelencia Personal. Pues te agradecemos muchísimo nuevamente. tu Gracias, yo soy el participación agradecido. aquí. Gracias, padre Jorge Amando. Agradecemos a todo el equipo de producción. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.